Quiero desearles a todos y todas una muy buena tarde. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Estamos bien en la transmisión, ¿verdad? Buenas tardes, licenciado. Sí, se ve y se escucha. Está bien. Muchísimas gracias, muy amables. Ok, el tema que vamos a abordar el día de hoy, o los temas que vamos a abordar el día de hoy, ya son las pruebas en particular. En la clase anterior del día martes estuve hablando un poco sobre la teoría de la prueba. Era importante resaltar, ¿verdad?, que el mecanismo, el instrumento que nosotros utilizamos para convencer al juez es ni más ni menos que la prueba. Dijimos en la clase anterior que la prueba es un mecanismo de demostración de lo que afirmamos en el proceso. Explicamos también que hay distintas clases de prueba. Hablamos que hay pruebas directas por percepción, que hay medios de prueba indirectos por representación y hay medios de prueba por inducción o deducción. Igualmente explicamos que son solo los hechos los que hay que probar, no así el derecho, salvo ciertas excepciones, y explicamos un poco los sistemas de valoración de la prueba, como la sana crítica, la prueba de tasada y la libre convicción. No dejamos por un lado el tema del procedimiento probatorio, que no es ni más ni menos que ofrecer la prueba, proponer la prueba y diligenciar la prueba. Dijimos igual que hay 7 medios de prueba insertados o ordenados en esa clasificación doctrinaria, pero en términos generales el artículo 120 del Código Procesal Civil y Mercantil establece, 116, perdón, 128 del Código Procesal Civil y Mercantil, establece como medios de prueba la declaración de parte, la declaración de testigos, dictamen de expertos, las presunciones, la prueba científica, el reconocimiento judicial. 7 medios de prueba que hoy, a partir de hoy, yo voy a explicar en forma individual. Para esto, bien importante siempre recordar que el procedimiento probatorio implica ofrecer la prueba, proponer la prueba y diligenciar la prueba. El ofrecer la prueba, ya lo hemos dicho varias veces, es simplemente un anuncio que nosotros damos o hacemos de la prueba. Ese anuncio de la prueba es en forma muy genérica, en la demanda o en la contestación de la demanda. También dijimos nosotros que la parte de la proposición no es ni más ni menos que el petitorio que nosotros hacemos dentro del proceso para que una prueba pueda diligenciarse. He dicho que el ofrecimiento se hace en la demanda y en la contestación, pero la proposición y el diligenciamiento debe desarrollarse dentro de los 30 días de prueba. Yo quiero que esto a ustedes no se les olvide. Si ustedes quieren que una prueba se valore en la sentencia, tienen que haberla ofrecido en la demanda y tuvieron que haberla propuesto durante el periodo de prueba y el juez diligenciado durante el periodo de prueba, salvo 2 excepciones que también estaré mencionando en el transcurso de esta exposición. El día de hoy vamos a utilizarlo para hablar de 2 medios de prueba. Los 2 medios de prueba son medios de prueba indirectos y son medios de prueba indirectos por representación a través de personas. El primero es el que vamos a conocer como declaración de las partes, que no es ni más ni menos que un medio de prueba, como decía yo, de carácter indirecto, que busca o pretende obtener de la otra parte o de la parte contraria una confesión sobre hechos personales o conocimientos de un hecho que son controvertidos dentro del proceso. O sea, si yo quiero demostrar al juez un hecho, qué mejor que lo confiese la parte de a quien yo le estoy atribuyendo ese hecho. Yo estoy alegando daños a mi vehículo, que mejor que lo confiese el que ocasionó los daños. Estoy alegando la violación o la falsedad de un documento, que mejor que lo confiese quien pudo haber hecho esa falsedad. O si estoy alegando que una persona devenga cierta cantidad de dinero y puede proporcionar cierto monto de alimentos, que mejor que lo confiese la persona de quien reclamo esos alimentos. Entonces, ese es el objetivo de una declaración de las partes. Es importante tener presente que la declaración de las partes no es exclusivo del actor ni del demandado. Es una prueba que puede proponer el actor, que puede proponer el demandado. Acá, tal vez lo importante de esto es que lo que se busca, como yo les decía, es la figura de la confesión. Lo que yo busco es que confiese la parte contraria sobre hechos que me interesan en el proceso y que son controvertidos. Decía hace breves segundos
de que la prueba debe de ser ofrecida, debe ser propuesta y diligenciada. Y les decía a ustedes que tengan muy presente que el ofrecimiento es en la demanda de la contestación, la proposición es diligenciamiento durante el periodo de prueba en el juicio ordinario de 30 días. Ahora bien, hay dos medios de prueba que nosotros denominamos pruebas privilegiadas. ¿Por qué son pruebas privilegiadas? Simple y sencillamente porque tienen el privilegio que estas pruebas pueden ser propuestas y diligenciadas en cualquier estado del juicio, o sea, antes del periodo de prueba, durante el periodo de prueba, perdón, o después del periodo de prueba. Entonces, esta primera prueba, la declaración de parte, es una prueba privilegiada, porque implica que si bien yo la puedo ofrecer o la debo ofrecer en la demanda o en la contestación, la puedo proponer y el juez la puede diligenciar fuera del periodo de prueba. Pero, insisto, es una de las dos medios de prueba que sí puede hacerse, los demás no, que quede claro en ese sentido. Entonces, esta prueba constituye una prueba privilegiada por esos hechos. Si ustedes piden la declaración de parte antes del periodo de prueba, el juez la puede ordenar y diligenciar antes, durante e inclusive después del periodo de prueba, inclusive hasta en segunda instancia. Es importante saberlo que esta prueba, insisto, se ofrece en la demanda. El anuncio de la prueba es en la demanda o en la contestación. Ahora, ¿cuáles son los requisitos ya para proponerlo? En el ofrecimiento, ustedes se recordarán que cuando yo hablaba del anuncio de la prueba en la demanda o la contestación, decía que la dijéramos de forma muy genérica. Entonces, ustedes en la demanda solo le ofrecen al juez la declaración de parte, nada más, no hay necesidad de poner otra cosa. Pero cuando ya estamos queriendo pedir, o sea, en la proposición o en el petitorio, entonces yo le presento al juez un memorial y acompaño al memorial un pliego de posiciones. No es ni más ni menos que un pliego de preguntas, así se le llaman a las preguntas en la declaración de parte, posiciones. Son preguntas que van inmersas en un interrogatorio y este interrogatorio completamente cerrado que denominamos plica. Si ustedes quieren que la otra parte preste declaración, es requisito obligatorio, necesario, sine qua non, el que deben en el memorial presentar esa plica que contiene dentro de la plica el interrogatorio que ustedes le van a dirigir. Si ustedes no presentan ese requisito o esa plica, el juez no le va a dar. Entonces, un requisito obligatorio para que el juez cite a la otra parte prestar declaración es que presente la plica. Sin la plica, no va a haber citación. Entonces, ya cuando ustedes presentan la plica, presentan el memorial con la plica pidiéndole al juez que cite a la otra parte prestar declaración, entonces el juez va a señalar un día y una hora para esa diligencia. Y va a citar a la parte que va a absolver, así se llama la persona que va a contestar, se llama absolvente. En este ámbito de la declaración de parte, quien pregunta se denomina articulante y quien contesta se llama absolvente, pues va a percibir al absolvente de que si no comparece sin justa causa a ese día y a esa hora que fue citado, se le va a declarar confeso. La confesión es lo que estamos buscando, solo que esta confesión que se está refiriendo aquí es una confesión tácita. Es una confesión que lógicamente no surge de la expresión de él, sino simple y sencillamente de una presunción. Por no haber llegado, el juez tiene por cierta o por afirmadas, mejor dicho, por afirmadas por afirmativas las respuestas del interrogatorio. Es importante también indicar que para que el absolvente, reitero, que sí conteste las preguntas, esté obligado a comparecer a la diligencia, debe citársele por lo menos con 2 días de anticipación a la audiencia señalada. Si una audiencia la señalan para mañana, si a ustedes les notifican el día de hoy, no estarían obligados a comparecer. La ley exige por lo menos 2 días de anticipación para comparecer a esa declaración de parte. Entonces, vamos a ir resumiendo poco a poco. Es una prueba privilegiada la declaración de parte. Esa prueba debe de proponerse, por ser privilegiada en cualquier estado del proceso, cuando se pide el requisito obligatorio acompañar una plica, que no es ni más ni menos que un sobre cerrado donde van inmersas las preguntas o posiciones de la misma, y ya con ese memorial el juez cita a la parte señalando un día y hora y
apercibiéndolo que si no comparece lo va a declarar confeso. Debe de citarlo con 2 días de anticipación por lo menos para la declaración. ¿Qué requisitos deben contener esas preguntas? Oposiciones. Las preguntas que dirige el articulante al absolvente debe de cumplir ciertos requisitos. No nos dejan la libertad de hacer preguntas, valga la redundancia, de carácter libre o carácter abiertas. Tal vez aquí hay un orden hay una enumeración de los requisitos, pero aquí tal vez esto no es importante porque en jerarquía no hay entre ellos, pero tal vez yo lo voy a tratar de ordenar de tal manera que a ustedes les pueda servir la explicación y los ejemplos que yo les voy a dar. En primer lugar, las preguntas en el interrogatorio de una declaración de parte deben de ir siempre en sentido afirmativo. Es decir, ustedes siempre tienen que preguntar, diga si es cierto. ¿Por qué? Porque recuérdense que estamos tratando de demostrar nuestras afirmaciones. Entonces, las preguntas no pueden ir en sentido negativo. No podríamos preguntar, diga, no es cierto. Ni tampoco podemos preguntar en un sentido abierto. Por ejemplo, diga usted cuántos años tiene. Recuérdense que la prueba nuestra no es de averiguación, es de demostración. Entonces, yo no puedo preguntar, ¿cuántos años tiene usted? No, tengo que preguntar, diga si es cierto que usted tiene 20 años. Y no puedo preguntar, diga que no es cierto que usted tiene 20 años, eso no lo puedo preguntar. La pregunta en primer lugar va en sentido afirmativo, es uno de los requisitos que aparece aquí señalado en el numeral tercero. Luego, sobre hechos personales o conocimiento de un hecho, yo puedo preguntar, diga si es cierto que usted es estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es un hecho personal. O diga si es cierto que el señor fulano de tal diga si es cierto que usted sabe que el señor trabaja en la Universidad de San Carlos de Guatemala, un conocimiento de un hecho personal o conocimiento de un hecho. En forma clara y precisa, la pregunta debe entenderse, debe ser precisa. Diga si es cierto que usted es estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es una pregunta clara y precisa, pero podría haber ambigüedad en la pregunta que no se entiende y entonces el juez la va a rechazar. Sobre un solo hecho. Aquí es importante también indicar que normalmente es recomendable hacerlo sobre un hecho. Se pueden hacer 2 hechos si van relacionados. Por ejemplo, yo puedo preguntar, diga si es cierto que es usted estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es una pregunta de un solo hecho. Pero puedo preguntar, diga si es cierto que usted es estudiante del 7º semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Van varios hechos, que es estudiante, que es de la Facultad de Derecho y que es de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Pero poder preguntar, diga si es cierto que usted es estudiante del 7º semestre de la Universidad de San Carlos de Guatemala y que además cursa el curso de Derecho Procesal Civil, ya van 2 hechos que no tienen relación y que podrían ser contradictorios. Puede ser que sean estudiantes ustedes de la universidad y del 7º semestre, pero que no llevan el curso de Derecho Procesal. Entonces habría que responder sí y no. Y aquí solo se acepta una respuesta. Entonces, las preguntas deben ser sobre un hecho y hechos controvertidos. Los hechos que ya están admitidos, los hechos que no son motivo de la controversia, no se van a preguntar. Si el asunto es un tema de una falsedad de un documento, no vendría al caso preguntar, diga si es cierto que usted es casado. No tiene nada que ver eso, pero es un hecho controvertido. Entonces, es importante que tengan presentes. ¿Quieren ustedes dirigir preguntas en el interrogatorio? Póngala. Primero, en sentido afirmativo. Diga si es cierto. Vamos a tratar de probar que una persona a la que le pretendemos nosotros pedir una pensión de 1,000 quetzales para nuestro cliente gana 5,000 y trabaja en una distribuidora de pollo. Preguntas para poder probar eso. Diga si es cierto que usted trabaja en la distribuidora de pollo tal. Diga si es cierto que usted es jefe de personal de la empresa tal. Diga si es cierto que usted tiene un salario de 5,000 quetzales mensuales. Así tienen que ser las preguntas. ¿Por qué? Y sobre hecho control, porque las respuestas a esas preguntas solo pueden ser en forma afirmativa o en forma negativa. Primero, no podemos contestar. Si nos negáramos a contestar una pregunta, el juez la va a tener por cierta, por afirmativa. O sea, si me hicieran, diga si es cierto que usted venga 5,000 quetzales y yo le digo, juez, yo no contesto, el juez va a póngale que sí, porque es una especie de confesión por la negativa a contestar. Es una confesión tácita por la negativa de contestar, como podría ser una confesión tácita por la negativa de no llegar. Entonces, cuando usted pregunta, la parte absolvente solo debe contestar sí o no. No se acepta otra respuesta, sí
o no. Ahora, si usted quiere agregar algo a esa respuesta, pues lo puede hacer, pero después de contestar sí o no. Diga si es cierto que usted devenga 5,000 quetzales mensuales. Sí. Respuesta. O no. Respuesta. Puede ser sí, pero de esos 5,000 quetzales, a mí me hacen descuentos de IVA, después de impuestos de la renta, de IX y de IRTRA. Mi salario final son 3,500, por ejemplo. Entonces usted está respondiendo un sí, pero al final está aclarando algunas cosas que queda claras. Entonces, las preguntas van en sentido afirmativo porque las respuestas tienen que ser o afirmativa o negativa. Y luego hacerse las explicaciones que se quisieran hacer. ¿Cómo desarrolla el juez el diligenciamiento del día de la audiencia? Como ya dije, el juez señala un día y una hora para el diligenciamiento. Ese día y esa hora, pues se presenta la parte que debe de llegar y por supuesto el juez debe de identificarla. Eso pasa en todas las diligencias, en todas las audiencias. Primero hay que identificar a las partes para saber que quien está enfrente es parte en el proceso, es quien fue citado a declarar o es testigo, hay que identificarlo. Una vez identificado la parte que va a prestar declaración, se le juramenta. En el Código Procesal aparece la forma de la juramentación y dice que debe preguntársele a la persona bajo la siguiente pregunta. ¿Prometéis bajo juramento decir la verdad en lo que fuereis preguntado? A lo que él debe responder, sí, bajo juramento yo prometo decir la verdad. Normalmente le hacen levantar la mano, recuerden que están haciendo un juramento aparentemente dirigido a Dios, no van a mentir y esa es parte de la idea. Entonces, una vez ya juramentado, el juez le dice que tome asiento, el juez pide la plica, que iba acompañado en el memorial de proposición que se presentó con la anticipación debida, abre la plica, determina que no esté alterada, que no esté abierta, la rompe, saca el pliego de preguntas y comienza a calificar cada una de las preguntas. ¿Qué califica el juez? Bueno, que la pregunta sea en sentido afirmativo. Si va en sentido negativo, la va a rechazar y si no va en sentido afirmativo, la va a rechazar. Segundo, que sea sobre un hecho. Si van varios hechos, la va a rechazar. Que sea de forma clara y precisa. Si no es clara ni es precisa, la va a rechazar. Que sea sobre hechos personales. Si no es así, la va a rechazar. Y si no es sobre hechos controvertidos, igual la va a rechazar. Entonces, pues va a calificar las preguntas y aquellas que reúnan los requisitos las va a dirigir al articulante. Perdón, al absolvente. Entonces, el juez se la dirige y el otro tiene que contestar sí o no. Claro, al concluir esa diligencia, la parte que articula las preguntas también puede hacer preguntas adicionales. Es decir, una vez concluyen las 20 preguntas que se hayan formulado, por dar un ejemplo, el juez le pregunta al articulante si quiere dirigir preguntas adicionales y si él quiere dirigirlas, pues las presenta en el momento, el juez las vuelve a calificar y vuelve y hace las preguntas adicionales. ¿Qué puede hacer el absolvente? Tiene el derecho el absolvente de pedir también que en esa misma diligencia, cuando él concluya su declaración, pueda él ahora preguntarle al articulante. Entonces se va a volver en articulante y el articulante se va a volver en absolvente. Pero para que esto suceda es necesario pedirlo con 24 horas de anticipación por lo menos. Si la diligencia es el día viernes a las 10 de la mañana, su cliente es el que va a absolver, pero usted quiere como abogado del cliente preguntarle al articulante, el jueves antes de las 10 de la mañana tiene que presentar un memorial indicándole al juez que usted quiere hacerle también preguntas a su vez al articulante en la audiencia el día de mañana, por lo que solicita que esté presente porque usted le va a dirigir otras preguntas a él al momento de concluir la audiencia. Entonces va a haber una diligencia donde van a haber realmente dos declaraciones, la declaración de parte pedida en el proceso y la posibilidad de que la parte que absolvió también le pregunte al que le ha dirigido las preguntas en esa diligencia. Pero el elemento importante es que hay que pedirlo con 24 horas de anticipación. No se aceptan mayores excusas para no concurrir a la audiencia. Realmente el código solo dice que el único motivo por el cual la parte puede excusarse para no comparecer es por enfermedad legalmente comprobada. En la firmina no aparece, pero eso hay que acreditarlo por lo menos 2 horas antes de la audiencia, de tal manera que si su cliente se encuentra enfermo y no puede ir a la audiencia, ustedes tienen que presentar un memorial con un certificado médico
demostrando que está enfermo y que no puede concurrir, por lo menos con 2 horas de anticipación para que la audiencia no se realice y la audiencia se suspenda. Pero no podemos alegar, por ejemplo, que el carro se nos quedó sin gasolina, que no encontramos autobús, que se nos hizo tarde. No podremos alegar ninguna de estas circunstancias porque el único motivo es la enfermedad. También es importante que tengan presentes ustedes que los tribunales son muy puntuales en sus diligencias y si a ustedes y a su cliente los citan una declaración a las 10 de la mañana y ustedes llegan a las 10:01, es probable que ya no los dejen acceder a la diligencia porque ya han llegado después de la hora señalada. Esto es bien importante porque son muy exigentes y escrupulosos. Recuérdense que la otra parte está ahí presente y está al tanto que ustedes no lleguen para que los declaren confesos. ¿Qué es lo que buscamos con la declaración de parte? Pues ni más ni menos que la confesión. La declaración de parte tiene un objetivo y es lograr la confesión de la otra parte. ¿Qué es la confesión? Es un reconocimiento que es esa persona ante el juez de un hecho que es de él o conocimiento de un hecho que es controvertido y que está sujeto a una comprobación en el proceso. Entonces la pregunta, diga si es cierto que usted trabaja en tal lugar. Sí, ya confeso. Diga si es cierto que usted venga 5,000 quetzales. Sí, son hechos que yo expuse en mi demanda y estoy logrando la confesión. Estoy demostrando cosas de mi demanda a través de la aceptación o el reconocimiento que el juez, que la persona hace ante el juez de esos hechos que yo he sometido a discusión. Es bien importante indicarles que normalmente cuando hay una confesión, el juez ya puede dictar sentencia, porque si hay una confesión, automáticamente está comprobado el hecho de la circunstancia. Sin embargo, no todas las confesiones permiten esa situación. Por eso es necesario determinar qué clase de confesión es la que nos permite al juez dictar una sentencia. Por eso encontramos distintas clases de confesión. Por ejemplo, está la confesión judicial y la extrajudicial, que es por un sentido común. Ustedes ya saben que la judicial es la que se hace ante un juez, que es la que nos interesa a nosotros para efectos de esta explicación, y la extrajudicial es la que se hace no ante el órgano jurisdiccional, se hace en una estructura pública, se hace ante un notario, se hace ante el alcalde, se hace en una carta. La que nos interesa es la judicial, pero hay una extrajudicial que es la que se hace fuera del órgano jurisdiccional. También vamos a encontrar otras clases de confesión, como el caso de la confesión expresa y la confesión tácita. ¿Cuál es la expresa? Cuando la persona llega y dice sí, es aquella que el absolvente realiza de palabra ante el juez. Llega, diga si es cierto que usted devenga 5,000 quetzales mensuales. Sí, señor juez, es una confesión expresa. ¿Cuál es la confesión tácita? No llega a la audiencia y entonces como no llega a la audiencia, el juez lo va a declarar confeso y como no llega a la audiencia, el juez va a abrir la plica, va a calificar las preguntas y lo va a declarar confeso en las preguntas que él haya calificado. Y si en esas preguntas estaba, diga si es cierto que usted devenga 5,000 quetzales mensuales, el juez lo va a tener como una presunción de que sí es cierto. Esa es una confesión tácita. Se da cuando la parte no llega a la diligencia o cuando la parte absolvente se niega a responder la pregunta que el juez previamente ha calificado. Aquí la que nos interesa es la expresa, la tácita es simplemente una presunción, entonces no nos permite dictar la sentencia. Entonces necesitamos una sentencia judicial y que sea expresa. Luego tenemos confesiones que surgen de las preguntas o de las posiciones y confesiones que surgen sin preguntas o sin posiciones. Ustedes dirán, ¿y cómo funciona eso? Bueno, una confesión con posiciones es la que surge la declaración de parte. Yo presenté mi pliego de preguntas en plica, el juez citó, abrió la plica, calificó las preguntas y preguntó, y de ahí vino la confesión. Es una confesión con posiciones. La confesión sin posiciones surge en cualquier otra parte del proceso, no exactamente donde fue la declaración de parte. Por ejemplo, en la contestación de la demanda, al contestar la demanda, el demandado aceptó algo que es motivo de la controversia. Entonces, esa es una confesión sin posiciones que aparece en el memorial de contestación. Entonces, no se hace con las preguntas, sino hace sin preguntas. Es una confesión sin posiciones. Y para declararla y tener la valedera, pues hay que ratificar. El juez ordena que se ratifique el memorial y si se ratifica, se tendrá como una confesión. Aquí nos interesa, por supuesto, la confesión con posiciones. Entonces, una confesión válida para dictar sentencias es una confesión judicial, expresa y con posiciones. Y por último, tenemos una confesión simple y una confesión calificada. ¿Cuál es la confesión simple? Es aquella que es lisa y llana. Diga usted si es cierto que usted devenga 5,000 quetzales mensuales. Sí, esa es una confesión simple y llana. Una confesión calificada.
hacemos y justificamos, excusamos, planteamos algunos motivos que atenúan la excusa o la confesión. Diga si es cierto que usted debe 5,000 quetzales mensuales, sí, pero de ahí me descuentan el IVA, el impuesto de la renta, X, Montepío, IRTRA, y yo recibo 3,500 mensuales. Esa es una confesión calificada, porque si bien es cierto, hablo de 5,000, ha calificado con ciertos motivos que para él, según él, atenúan o excusan esa confesión. Entonces, cuando nosotros queremos hablar de una verdadera confesión que nos interese para efecto de dictar una sentencia sin necesidad de recurrir a más asuntos, tendría que ser una confesión primero judicial, luego debe ser expresa, debe ser con posiciones y debe ser simple y llana, de forma lisa y llana. Ahora, ¿cómo se valora esta prueba? Esa prueba pues ya fue ofrecida, fue propuesta, ahora ya fue diligenciada, hay que darle un valor. Y yo hablé de sistemas de valoración. Recuerdan que hablé del sistema de la sana crítica, de la libre convicción y de la prueba legal o tasada. Miren, en general, la confesión, pues si es calificada, si es tácita, si es extrajudicial, el juez la va a valorar conforme a la sana crítica. Pero la verdadera confesión, la que se hace judicial, la que se hace en forma simple, la que se hace con posiciones, la que se hace de forma expresa, esa produce plena prueba. Por consiguiente, eso se califica con un sistema de valoración que se llama prueba legal o tasada, porque la ley dice que el juez, si así se confiesa, debe creer en ella. Y por ende, esa es una plena prueba. El sistema de valoración de esta prueba de confesión, en la forma que he indicado, es por el sistema de prueba legal o tasada. Entonces, mis estimados amigos, este es un medio de prueba por representación de personas ligadas al proceso, personas que son parte del proceso, y lo que se busca a través de este proceso no es ni más ni menos que, reitero, la confesión. Esta prueba es privilegiada, puede proponerse, diligenciarse en cualquier estado del proceso, no como todas las demás, que debe ser dentro del periodo de prueba, y el requisito sine qua non para citar a la parte es acompañar un interrogatorio dentro de un sobre cerrado que denominamos plica, que contiene ciertas posiciones, y esas posiciones reúnen ciertos requisitos, deben ser en sentido afirmativo, deben ser sobre hechos controvertidos, sobre hechos personales, sobre un solo hecho, en forma clara y precisa. El juez señala día y hora, cita la parte, bajo apercibimiento de declararlo confeso si no compareciere. El único motivo para excusarse es el motivo de enfermedad. El día de la diligencia, el juez lo juramenta, abre la plica, califica, dirige las preguntas. Esto no estaba en la filmina, pero es importante resaltarlo. Cuando levanta el acta el juez, solo incluye las respuestas, porque las preguntas están aquí. Entonces pone en el acta, bueno, y procede a dirigir a la primera pregunta, contesta sí, a la segunda pregunta corresponde no, a la tercera pregunta corresponde, solo va incluyendo las respuestas. Las preguntas están en el pliego y las respuestas están en el acta. Se suscribe el acta, se firma el acta, se incorpora el expediente y ya tenemos una prueba que se va a valorar dependiendo de la clase de confesión, como prueba legal o tasada, que produce plena prueba, o en su caso como una prueba valorada conforme a la sana crítica. ¿Alguna pregunta que quisieran formular, por favor? Aprovechamos para responder. Marcos, por favor, si están amables. Sí, licenciado, buenas tardes. Con una duda, como la parte contraria, digamos, en este plazo que dan de 2 días, ¿podría tener acceso al pliego de peticiones para preparar mis respuestas? Marcos, va en un sobre cerrado, por eso va en un sobre cerrado. La idea es que usted no tenga acceso a sus preguntas. Usted va a saber cuáles son las preguntas, el absolvente va a saber cuáles son las preguntas ese día en la audiencia, después de que lo juramenta, cuando el juez abre, la aplique, la califique y pregunta. Antes de eso, no, la idea es esa. La idea es que usted no sepa cuáles son las preguntas, porque si las sabe, lo van a preparar para las respuestas. La idea es que usted, articulante, le dirija preguntas al absolvente que no sabe cuáles son. Por eso van en un sobre cerrado y bien cerrado. Si el juez, el día de la audiencia, saca la plica y la plica está alterada porque la rompieron, entonces esa diligencia ya es nula. Entonces, es obligación que vaya en un sobre cerrado, porque la intención es que quien vaya a absolver ignore las preguntas. Pues recuérdese que bajo juramento lo van a hacer y sepa qué le van a preguntar hasta en ese momento. Así funciona. Sí, gracias, licenciado. A usted, Marcos. ¿Alguien más que quiera preguntar?
Hoy están así muy calladitos, pero bien, bueno. Si no hay otra pregunta sobre esto, pues nos vamos a pasar al siguiente medio de prueba. El siguiente medio de prueba también es una prueba por representación, es una prueba indirecta y es una medida de prueba por representación a través de personas también, pero que no están ligadas al proceso. Son terceros. Esta prueba que hoy vamos a explicar a partir de ese momento es la que conocemos como la prueba de testigos. Es la prueba testimonial, pero es la prueba de testigos, que voy a tratar de explicar acá. Igual que en la prueba anterior, voy a explicar cómo se ofrece, ¿okay? Cómo se propone, cómo se diligencia, quiénes pueden ser testigos, quiénes no pueden ser testigos, y el valor probatorio de esta prueba. Acuérdense que la teoría de la prueba la expliqué el martes en términos muy generales para explicar qué se prueba, cómo se prueba, procedimiento probatorio, y hoy ya estoy hablando de cada medio de prueba, que lo que a mí me interesa es que sepan qué es. Claro, en este momento no les he podido enseñar cómo se presenta un escrito de prueba, pero si tenemos alguna oportunidad en algún momento, todavía en este semestre, yo les estaré proyectando la forma en que se hace un escrito proponiendo los distintos medios de prueba que vamos a estar explicando. Bueno, primero que vamos a entender, pues, esta prueba de testigos, pues esto es una prueba también indirecta por representación y por lógicamente lo que se va a tratar de demostrar es un hecho pasado en el presente mediante el testimonio de personas ajenas al proceso. Yo quiero saber qué pasó hace 10 años, pero hay personas que lo vieron, que no tienen nada que ver con el proceso. A esas personas las vamos a llamar para que declaren sobre lo que pasó hace 10 años o lo que pasó el día de ayer. Estas personas se llaman testigos. Quiero decirles, esto es algo que no podría yo asegurar que así es, lo leí en alguna parte en internet, que la palabra testigo deviene de la época antigua, porque quienes podían testificar en la época antigua eran solo los hombres. Y un mecanismo para que declararan frente al Supremo, o emperador, el juez, o el pretor, era que antes de prestar el juramento era tomándose con el respeto de todos ustedes sus órganos genitales, sus testículos. Y por ende, pues de ahí viene el nombre testigo. Yo no puedo asegurar que esto sea verdaderamente cierto, o sea, una leyenda, pero se los comento pues porque es parte de lo que en algún momento leí. Pero esa es la declaración testimonial, se llama declaración de testigos y buscamos que un hecho pasado se le represente al presente al juez mediante la declaración testimonial de personas ajenas al proceso. Esas personas ajenas al proceso pues vienen a constituir las personas individuales que están de conformidad con el artículo 142 obligadas a prestar declaración testimonial. O sea, aquí no podemos nosotros decir si queremos ir o no queremos ir. La ley dice que estamos obligadas y el juez, perdón, y el juez puede en algún momento ordenar que vayan a traer al testigo para que preste declaración. Existe obligación de prestar declaración testimonial. Pues para determinar quiénes son testigos tenemos que ver primero la capacidad, la idoneidad, la certeza. Por ejemplo, en relación a la capacidad puede ser testigo cualquier persona que tenga más de 16 años. Me preguntaba una compañera si eso implica que tenga 17. Yo digo que tenga 16, es que haya cumplido 16 y haya cumplido 16 ya tiene más. Un minuto más de eso y ya es más de 16. Entonces, cumpliendo años el día de hoy, a mañana él puede ser testigo porque tiene 16 años o más. Una persona menor de 16 años no podría ser testigo. Entonces, atendiendo la capacidad, puede ser testigo cualquier persona mayor de 16 años. En cuanto a la imparcialidad, o sea, nosotros queremos testigos imparciales. Por ende, es que no pueden ser testigos aquellos que creemos o estimamos que no son imparciales. Por eso es que la ley prohíbe que puedan ser testigos los parientes consanguíneos, hijos, hermanos, tíos, sobrinos, abuelos, bisabuelos, nietos, bisnietos, parientes consanguíneos, y los parientes por afinidad, suegra, cuñados, tenados. Entonces, ellos no pueden ser testigos porque y dudamos de su imparcialidad, creemos que son parciales. Igualmente, el cónyuge de una de las partes tampoco puede ser testigo. Esa es la regla general. Sin embargo, estimados amigos, sí pueden ser testigos estos parientes afines, o el cónyuge, o los parientes por consanguinidad, si, por ejemplo, el juicio se refiere a un asunto de familia, porque lógicamente entendemos que en un asunto de familia quienes más pueden costarles las cosas son a los parientes.
Pero también podrían ser testigos en un asunto que no es de familia, si las partes se pusieran de acuerdo en que fuera testigo. O sea, si las dos partes proponen ese testigo, aunque fuera el pariente consanguíneo o afín, o fuera el cónyuge, sí podría prestar declaración. Pero yo quiero que tengan ustedes las ideas. No sería imparcial un pariente consanguíneo afín o el cónyuge, pero sí pueden ser testigos, son en asuntos de familia o están propuestos por ambas partes. Eso es en relación a la imparcialidad. Ahora, en cuanto a la credibilidad, vamos a ver si es creíble o no es creíble un testigo. Claro, la ley dice que hay tachas, porque quienes tienen esas tachas también su declaración no es muy creíble. Por ejemplo, no es creíble la declaración de quien tenga interés directo o indirecto en el asunto. Es un asunto que a mí me interesa que gane una de las dos partes, yo ya no soy creíble. Ser amigo íntimo de una de las partes o amigo o enemigo de una de las partes tampoco me hace creíble. O que sea un trabajador doméstico, dependiente, un acreedor, un deudor, o de cualquier manera tuviera interés con alguna de las partes. Entonces, es necesario saber que cuando alguien tiene interés en un asunto, es acreedor o deudor, ya no es una persona creíble. Por ende, no puede aceptarse como testigo. Quiero indicarles, de hecho, más adelante lo voy a mencionar, cuando el juez inicia la diligencia de declaración de testigos, si no viene el interrogatorio, el juez, aunque no venga, tiene que preguntarle al testigo sobre eso, le pregunta sobre sus datos generales y le pregunta, ¿usted tiene interés en el asunto? ¿Tiene interés directo o indirecto? ¿Es pariente o de alguna de las partes? ¿Es amigo o enemigo? ¿Es doméstico? ¿Es deudor? ¿Es acreedor? El juez lo pregunta, porque si de hecho dice, sí soy acreedor, automáticamente él ya no goza de credibilidad y no debería ser aceptado como testigo. Es una tacha para ser testigo. Entonces, ¿quiénes pueden ser testigos? Cualquier persona mayor de 16 años, que no sea pariente consanguíneo, ni por afinidad, ni cónyuge, y que no tenga ninguna de esas tachas de falta de credibilidad que menciona. Disculpe la molestia. Ok, ahí vamos. ¿Alguien iba a preguntar algo? Disculpen, Sí, pero... disculpe. Sí, Luis, por favor, dígame. Esto de amigos íntimos tiene, digamos, digamos, un espacio para tal vez decir amigo íntimo es diferente a amigo. Entonces, porque... Luis, ya no le escucho, Luis. ¿Ahora, Lick? ¿Ahora, Lick? Ah, bueno, sí, Lick. Es que yo estaba viendo que una persona que fue testigo decía que era amiga de la persona, pero le aceptaron la declaración porque era amiga y no amiga íntima. ¿Eso es correcto o sí es procedente? Esa es mi duda. Pues por algo el código dice amigo íntimo, porque puede haber dicho solo amigos, pero la palabra amigos en general es muy, muy subjetivo, ¿verdad? Entonces, si el código dice amigo íntimo, pues habría que ver que ella diga, mire, yo soy amiga, pero no amiga íntima. Yo no sé qué podemos entender por íntimo, ¿verdad? No sé qué podemos entender, pero yo creo que usted sí sabe con una persona si usted es amigo o es amigo íntimo. Entonces, lo que la ley dice es amigo íntimo. Y ella dijo, yo soy amigo, pero no soy amigo íntimo. Entonces, no cumple con la tacha que aparece en el código que habla de amistad íntima. Él solo tiene una amistad, pero no es íntima. Es factible aceptarlo, por supuesto. Gracias, licenciado. Y perdón por la interrupción. A usted. No, por favor, no, yo les pido que yo estoy en este momento viendo y no veo si levanta la mano, si hay alguien necesidad, es preferible preguntar. Oye, no se preocupen de eso, al contrario, prefiero que lo hagan de esa manera. Ok, entonces ya tenemos la idea de quién puede ser testigo. Ya expliqué yo para qué sirve la declaración, cuál es su objetivo. Ahora hablemos de su procedimiento probatorio. Recuerden, el procedimiento probatorio, ofrecimiento, proposición, diligenciamiento, en ese orden, ¿verdad? El procedimiento probatorio no es proponer, ofrecer y diligenciar. No es diligenciar, proponer y ofrecer. No es proponer, ofrecer, diligenciar. Es ofrecer, proponer, diligenciar. No es, aquí no podemos alterar los productos. Primero yo ofrezco, luego yo propongo o pido, y luego el juez diligencia. ¿Cómo se ofrece? Pues ya expliqué en una clase anterior que el ofrecimiento normalmente es genérico, que la única prueba que nosotros tenemos que individualizar es la prueba documental. Entonces, cuando yo hago mi demanda o hago mi contestación de demanda, yo en el ofrecimiento de pruebas en el apartado pongo, ofrezco de pruebas declaración de testigos. Punto.
No tengo que decir más. Es más, recomiendo no decir más. Si ustedes, por ejemplo, en su demanda o en su contestación ponen ofrezco declaración del testigo A, B y C, sucede que ese A, B y C es los testigos que ustedes deben de proponer un mes, 10 meses, un año después cuando esté abierto a prueba el proceso. Y si ya no están, ustedes recuerden decir, usted propuso a 3 y ahora me trae otros 3, no se lo voy a aceptar. Entonces, como la ley no exige, ustedes en su demanda ofrecen solo declaración de testigos, no más. Esa es una forma genérica, no hay que indicar los nombres, no hay que hacer nada más que señalado de esa manera. Ahora, cuando ya está en la fase de prueba, esta no es una prueba privilegiada, cuando ya el periodo de los 30 días en el juicio ordinario está corriendo, y eso sucede para el periodo del juicio sumario, el periodo del juicio oral, cuando está corriendo los 30 días del periodo ordinario, entonces ustedes presentan un escrito y en ese escrito ustedes piden que se reciba la declaración y ya mencionan el nombre de sus testigos, hasta un máximo de 5 testigos por hecho controvertido. O sea, no puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4 y pueden ser 5 testigos por hecho controvertido. Eso quiere decir que yo quiero probar un hecho controvertido con 5 testigos. Si en el proceso hubieran 2 hechos controvertidos, puedo presentar 10, 5 para un hecho, 5 para el otro hecho. Tuviera 3 hechos controvertidos, podría presentar 15. 5 para un hecho, 5 para otro hecho y 5 para 8. La ley lo que exige es 5 testigos máximo por hecho controvertido. Y ahí indicamos los nombres de los testigos y dentro del mismo memorial acompañamos el interrogatorio. Acá ese interrogatorio no va cerrado. Acá el interrogatorio sí lo debe conocer la contraparte. Acá es obligación que la contraparte sepa qué es lo que le van a preguntar a los testigos que piensan que van a declarar en contra de él. Entonces, se acompaña el memorial, se presenta el nombre de los testigos y se acompaña el interrogatorio en la etapa de proposición. Es lo que ustedes hacen durante el periodo de prueba, en la etapa de proposición o petitorio. El interrogatorio que se acompaña acá, que va abierto, es un interrogatorio que no es idéntico al interrogatorio de la declaración de parte. Ya se recuerdan que el interrogatorio de declaración de parte en sentido afirmativo, solo hecho, bueno, no. Acá la característica de este interrogatorio es que no forzosamente la pregunta tiene que ir en sentido afirmativo. Puede ir una pregunta en sentido afirmativo. Diga si es cierto que el señor fulano de tal vive en tal lugar. O puede ser en sentido negativo. Diga si es cierto que el señor fulano de tal no vive en tal lugar. O puede ser abierta. Diga dónde vive el señor fulano de tal. O sea, aquí es una apertura para que el testigo declare. Es más, es preferible preguntarle para que le exponga. Diga el señor dónde vive el demandado, señor fulano de tal, y él, pues mire, él vive en tal lugar, en una dirección, y explique. Que le diga si es cierto que el señor vive en tal dirección. ¿Por qué razón? Porque ahí le estoy sugiriendo la respuesta. Diga si es cierto que vive ahí. Diga que no es cierto. Entonces el otro dice sí o dice no. Pero cuando se deja abierta la pregunta, el testigo es más creíble. En la práctica así sucede, pues el código no dice nada, pero un juez cree más en ese testigo que se expande ante una pregunta, cuente qué sucedió, qué pasó, a que el otro le vaya dirigiendo las preguntas para que conteste un sí o un no. Estas preguntas no van en sobre, van abiertas en el mismo memorial. Me preguntan si van en el mismo memorial. Claro, lo normal es en el mismo memorial poner las preguntas, pero también puede ser un memorial y acompañarse a la par un pliego de preguntas. Podría hacerse de las dos maneras. Preguntas claras y precisas, que el testigo entienda, que sean claras y que sean precisas. Mejor es que se refiera a un hecho simple. Es lo mismo, mire, ¿qué le consta a usted esta cosa? Pero si le mire, ¿qué le consta de esto, de esto, de esto, de esto, de esto? Lo van a complicar. Entonces le preguntan ¿qué le consta de esto? ¿Y qué le consta de esto? ¿Y qué le consta de esto? Como preguntas separadas. Y por supuesto, no le se permite al testigo que hacerle preguntas de apreciación o opinión. Mire, ¿y usted qué opina de la parte demandada? ¿O qué cree usted sobre tal cosa? Entonces, esas apreciaciones o opiniones, disculpen, no son permitidas en la declaración del testigo en el interrogatorio. Ya cuando ya se presenta el memorial, se presenta el nombre de los testigos, se presenta el interrogatorio con los requisitos que hay, entonces ya le corresponde al juez el diligenciamiento. ¿Qué va a hacer el juez? Va a señalar un día y una hora para que lleguen los testigos, bien importante. Acá es importante también resaltar que se requiere para validez de la diligencia que se notifique con 3 días de anticipación. La declaración de parte dijimos que eran 2.
Aquí son 3 días de anticipación por lo menos. Si a ustedes les notifican hoy una declaración de testigos para mañana o para pasado mañana, no están obligados a ir, ni debiera de realizarse la diligencia porque no se ha cumplido con esos 3 días de anticipación por lo menos. Los testigos también se juramentan. Llegan los testigos, ustedes proponen 5 testigos, el juez, les quiero contar, normalmente los identifica a todos, pero luego los separa y pasa a uno por uno separados, de tal manera que no se puedan comunicar entre ellos. Guardará a los 4 testigos restantes en una sala o fuera del tribunal y dirigirá las preguntas al primer testigo, al que ya juramentó, y ese testigo al concluir, pues se verá sentar, y la cosa es que no haya una comunicación entre los testigos. También, insisto, se les hace su juramentación. En esa diligencia, pues ahí comparecen las partes, comparecen los abogados, y los partes y los abogados pueden dirigirle preguntas adicionales al testigo. Algunas preguntas adicionales que normalmente se dirigen por parte de quien propuso la declaración para que el testigo amplíe algo, aclare algo y se hacen las preguntas adicionales. Lo que les decía hace unos minutos, aunque no se les pregunte y no va en el interrogatorio, al testigo hay que preguntarle sobre lo que dice el artículo 148 y que se refiere a preguntarle, diga el testigo si usted es pariente de alguna de las partes, diga el testigo si tiene interés en alguno de los asuntos, diga el testigo si es amigo íntimo o enemigo, diga el testigo si es acreedor o deudor de unas partes. Eso hay que preguntarlo siempre. Aunque la parte que haga las preguntas no lo haya incluido en el interrogatorio, el juez siempre lo va a preguntar. El juez o el secretario o el oficial va a redactar el acta de tal manera que va a sentar las respuestas del testigo en forma literal y sin abreviaturas. Si el testigo le dice, mire, no, el oficial le dice, explíquemelo detenidamente y va copiando el oficial en el acta su respuesta. O puede pedir que se lo dicte o puede escribir el testigo su respuesta para literalmente copiarla en el acta. En esa acta no se incluyen las preguntas, igual que en la declaración de partes, solo se incluyen las respuestas porque el interrogatorio pues va a la par del acta y ahí aparecen las preguntas, por ende no es necesario consignarlas. Igualmente al testigo hay que preguntarle sobre la razón de su dicho. ¿Qué significa eso? Que una vez concluye su diligencia le pregunta al juez, bueno, déme la razón, ¿por qué a usted le consta lo que le consta? Para que el testigo diga, pues mire, señor juez, y lo que acabo de declarar me consta porque yo soy vecino de señor fulano tal, o pues me consta porque yo trabajo en el mismo lugar de trabajo de él, o me consta porque yo iba caminando ese día por tal lugar y ahí lo vi. Esa es la razón de su dicho. El testigo lee el acta y el testigo firma el acta. O deja la impresión digital si no sabe firmar y podría negarse a firmar, pero si se nega a firmar, el juez lo va a hacer constar, igual tendrá validez. Aquí es bien importante resaltar la unidad de la declaración testimonial. Como yo les decía, bueno, primero el hecho de que los testigos se van a interrogar por separado, eso que quede claro. No podemos interrogarlos juntos, separados de tal manera que no se comuniquen unos con otros. También esta diligencia de declaración de testigos prevalece un principio que se llama unidad de la prueba. El principio de unidad de la prueba significa que esta prueba hay que desarrollarla el día que se señale la diligencia. Si no alcanza el tiempo, hay que ampliar tiempo y continuar. Por ejemplo, señaló la audiencia a las 10 de la mañana, el tribunal cierra a las 3:30, ya a las 3:30 todavía no han declarado los testigos, habrá que habilitar tiempo para seguir a las 6, 7, 8, 9, 10 de la noche, hasta que los testigos declaren todos. Es la unidad de la prueba. No podemos hacer la declaración de un testigo hoy, la declaración de otro testigo mañana, propuestos por la misma parte, y otro testigo en 3 días. Eso no puede ser. Tiene que ser todos los testigos en el mismo acto. Claro, en forma separada, pero en el mismo acto. ¿Qué sucede si ustedes proponen 5 testigos y solo les llegan 3? Dos situaciones. O ustedes le piden al juez que se lleve a cabo la diligencia con esos 3, renunciando a los otros 2, que ya no podría escuchar el juez nunca. O le piden al juez que suspenda la audiencia y señale una nueva para que lleguen al final los 5. Pero, insisto, no podríamos recibir la declaración de 3 hoy y los otros 2 que faltaron mañana o dentro de 3 días. Eso no es porque violaría el principio de unidad de la prueba de declaración de testigos a que me he hecho referencia en este momento. A los testigos se le puede repreguntar. Es la segunda pregunta que se realiza el testigo normalmente, si esto es por la parte que no propuso la prueba. Quien no propuso la prueba tiene el derecho de repreguntarle al testigo. ¿Y qué es lo que pretende con repreguntar? Pues es rectificar algunas cosas o aclarar alguna otra o a que amplíe algo más o que destruya su declaración.
Ustedes, como parte que no propusieron la declaración de testigos, cuando termina de declarar el testigo, ustedes le pueden hacer repreguntas. Así se llaman esas segundas preguntas que le hacemos al testigo, pero se lo hace la parte contraria que no propuso la prueba. Esas repreguntas se van a hacer en la misma audiencia, una vez concluya la declaración del testigo de responder su interrogatorio. Es muy importante presentar, por supuesto hay que presentarlas antes de la audiencia, pero puede ser en la misma audiencia o puede ser mucho antes de la audiencia. Por eso es que se dice que la declaración, el interrogatorio va abierto. Ustedes, como partes que no propusieron la declaración de testigos, ustedes ya saben qué van a preguntar. Ahí ese interrogatorio sí ya sabemos qué le van a preguntar a los testigos o qué le va a preguntar la otra parte a sus testigos. Y yo puedo ir preparado con repreguntas para tratar de hacerlo confundir, para tratar de destruir su declaración. Entonces, yo puedo presentar esas repreguntas ese mismo día de la audiencia o lo puedo presentar antes de la misma, un día, 2 días, 3 días antes. Lógicamente, las preguntas tienen que versar sobre lo que declare el testigo y el juez cada vez va a determinar o va a calificar la procedencia de esas preguntas. Ahora, ya al finalizar, ya he hablado del procedimiento probatorio, la declaración de testigos se ofrece en la demanda, en la contestación, se propone durante el periodo de prueba y cuando se propone se indica el nombre de los testigos, se acompaña el interrogatorio. El interrogatorio debe cumplir los requisitos que ya expliqué y una vez presentado, el juez diligencia la prueba citando a las partes a un día y una hora, notificándoles con 3 días de anticipación, los juramenta, los separa, les hace preguntas por separado, solo incluye las respuestas en el acta, deben ser literales las respuestas, tiene que haber una unidad de la prueba de testigos y ahí está diligenciando, se levanta el acta, se suscribe y se incorpora. Y a esa prueba se puede valorar al momento de dictar la sentencia. ¿Y cómo se valora? Ya dije yo en la clase anterior que el sistema de valoración que prevalece en Guatemala es el de la sana crítica y este es uno de los ejemplos. Todos los medios de prueba, en su mayoría, se valoran conforme a la sana crítica y no es ni más ni menos que el juez debe de apreciar esa prueba conforme a principios de la lógica y la experiencia y debe razonar lo que a criterio de él ha quedado probado con esa declaración por representación de los testigos. Pero bien, eso es en términos muy generales el tema del día de hoy. 2 pruebas por representación, son pruebas indirectas, pues una tiene mayor valor que la otra, la declaración de parte produce plena prueba, si obtenemos una confesión, la declaración de testigos pues se valora conforme al sistema de la sana crítica, una prueba es privilegiada, la declaración de parte se puede proponer en cualquier estado del proceso, la declaración de testigos no, esa solo debe proponerse durante los 30 días de prueba y debe diligenciarse durante los 30 días de prueba, pues ya sabemos quiénes son testigos, quiénes no pueden ser testigos, y eso es lo que me pretendía explicar el día de hoy. ¿Alguien que quiera preguntar algo, por favor? Que hoy dejo abierta para preguntas y respuestas de lo que he platicado en estos 2 medios de prueba. Gracias, Marvin. Dígame, por favor. Buenas tardes, licenciado. Usted daba el ejemplo de que, por ejemplo, si proponíamos a 5 testigos y solo llegaban 3, podíamos hacerlo solo con ellos. Pero, por ejemplo, si llegan los 5 testigos, pero ya con la declaración de solo 3 probamos nuestro punto, ¿podemos pedir que los otros 2 ya no sean interrogados o de igual manera los tenemos que interrogar? Es una pregunta muy interesante, Marvin. Nunca me la habían hecho a mí. Pero si van 5 testigos, hay que hacer la declaración de los 5, mi criterio. Nunca he visto, usted lleva 5 y usted empieza con el primero, el juez no puede terminar la diligencia. Y la otra parte tiene el derecho a repreguntar. Ahí está el testigo, va a tener que declarar. Usted ya no quiere, renuncia en ese momento pero la otra parte le podría decir, yo quiero que declare el otro testigo. Si usted propuso 5, están los 5 van a tener que declarar. Así de esa forma es, Marvin, ¿no? Gracias. Y tenía otra pregunta, es que, por ejemplo, en esta se presentan las preguntas se presentan por testigo o las mismas preguntas se le hacen a todos los testigos, pero igual. También muy interesante su pregunta, gracias por preguntar. Las 2 maneras, Marvin, usted puede hacer 5 interrogatorios para los 5 testigos o hace un interrogatorio para los 5 testigos, eso es indistinto. Usted le dice al juez, quiero que preste declaración de parte A, conforme a este interrogatorio, B, conforme a este interrogatorio, C, conforme a este interrogatorio, lógicamente pretendiendo demostrarlo sí, lo mismo, pero lo normal, Marvin, lo normal es que esos 5 testigos van a probar un hecho controvertido y por ende el interrogatorio normalmente es el mismo para los 5, entonces solo presenta un interrogatorio que se le dirige a los 5, por esa razón es que se hace por separado, pretendiendo que no se comuniquen por el hecho de las respuestas.
Gracias. Y una última, pero esto va más Sí, a la declaración de las partes. Usted decía que, por ejemplo, las respuestas de la parte es sí o no. Y él puede como que justificar su respuesta, pero el juez también puede pedir una justificación de la respuesta si la parte solo responde sí o no. El juez en la declaración de parte tiene la facultad de preguntar. Es decir, el juez se va a concentrar en las preguntas que le formularon en el interrogatorio, en la plica, pero el juez tiene en cualquier momento la facultad de preguntar. Entonces el juez entró con una respuesta de un sí, el juez puede preguntar. Mire, usted acaba de responder que sí y él puede preguntar. El juez tiene plena libertad de preguntar lo que él quiera preguntar en esa diligencia, Marvin. También interesante su pregunta. El juez tiene la facultad de hacerlo. Entonces, ante una respuesta de él, el juez podría decirle, mire, usted acaba de decir tal cosa, quiero que me aclare eso. Lo puede hacer sin ningún inconveniente. Muchas gracias. No, a usted le agradezco mucho. Cintia, por favor. Buenas tardes, licenciado. Una pregunta. ¿Hay límite de posiciones o uno puede plantear las que uno crea convenientes? Gracias, Cintia. Mire, pues aquí esa pregunta a mí me parece muy interesante, pero no por el tema de los límites, se lo voy a decir, no el límite máximo, sino por el límite mínimo. Eso, qué bueno, cuando me preguntó, no lo mencioné en la otra sección, pero es importante. La otra sección me hicieron la misma pregunta y yo les dije que estuve en una audiencia donde hubieron 600 preguntas. Y por cierto que la diligencia se terminó como en 3 días. Imagínense responder 600 preguntas. No hay límite máximo, pero en el límite mínimo tiene que haber por lo menos una bien calificada. ¿Me explico? Usted presenta un pliego de preguntas de 5 preguntas, ahí está el articulante y el juez las califica. Si el juez le da trámite, entonces esa la va a dirigir y se va a llevar a cabo la diligencia y usted puede después pedir preguntas adicionales. Pero si de las 5 preguntas el juez le descalifica las 5, porque las 5 van mal redactadas, mal planteadas, automáticamente no se va a cabo la declaración. Entonces, límite máximo de preguntas no hay, la que usted quiera. Límite mínimo para que se lleve a cabo la diligencia es que exista una por lo menos. Si usted presentó 20 y las 20 van mal redactadas, no cumple los requisitos, van en sentido negativo, no van en sentido afirmativo, no son claras, no son precisas, o rechaza todas, automáticamente la diligencia ya no se va a llevar a cabo. Mientras que si le dan trámite a una, con una que esté buena, cuando la contesta usted puede hacer preguntas adicionales. ¿Ok? Gracias, licenciado. A usted, Cintia. ¿Alguien más? Bueno, vamos a dejarlo acá. Yo les cuento que estoy un poco cansado el día de hoy. Ha sido un día un poco duro y también un poquito con algunas limitaciones de salud, ya me escucharon, pero eso no ha sido limitación para estar con ustedes. Les voy a rogar que estén presentes el martes. Vamos a hablar de otros 2 medios de prueba, o 3, dependiendo. El jueves de los otros, o sea que nos va a dar tiempo a concluir los medios de prueba por lo menos en los otros 2 días de la semana entrante. Si todavía tenemos oportunidad de algunas clases posteriores, pues abordaremos un par de temas más todavía, y si no, ahí lo estaremos dejando para el examen final. Así que tengan una feliz tarde. Nos vemos el día martes, siempre a la misma hora. Con permiso. Pase buenas tardes, licenciado. Feliz tarde, Licenciado, gracias. gracias. Bendiciones, Feliz tarde, licenciado.